Bueno, buenas tardes. Quiero darles la bienvenida a todos y agradecerles de antemano su asistencia. Mi nombre es Natalia Flores Quiseno, auxiliar de Asuntos Culturales del Banco de la República. Daremos continuidad al Seminario de Arte Latinoamericano organizado por los Centros Culturales de Armenia y de Pereira, el cual inició el pasado martes 18 de agosto. Y nuevamente queremos presentar a nuestra conferencista Isabel Cristina Ramírez Botero. Isabel Cristina Ramírez Botero es curadora, investigadora y profesora de la Universidad del Atlántico en Barranquilla. Es doctora de Arte y Arquitectura de la Universidad Nacional de Colombia y magíster en Historia del Arte Contemporáneo de la Università degli Studi di Siena, Italia. Sus intereses de investigación se han centrado en la historia del arte moderno y contemporáneo del Caribe colombiano. Fue curadora, entre otras, de la sala de exposiciones del Centro de Formación de la Cooperación Española, de la categoría de videoarte del Festival Internacional de Cine de Cartagena de Indias, de la exposición Geografías Pictóricas, Muestras Individuales de Alejandro Obregón, presentada en el Museo Nacional de Brasilia en 2013, y de la sala de colección fundante del Museo de Arte Moderno de Cartagena. Es autora de diversos libros y artículos sobre historia de arte colombiano. Esperamos que disfruten mucho este seminario. Como recomendaciones sugerimos mantener los micrófonos apagados para evitar interferencias y encenderlos solo al momento de intervenir. El chat también está abierto para quienes deseen participar a través de este medio. Ahora sí, los dejo con nuestra invitada Isabel Cristina Ramírez. Buenas tardes, bienvenida, es un gusto tenerla nuevamente en este espacio con nosotros. Muchísimas gracias, gracias por la presentación. Bueno, nuevamente gracias por esta oportunidad de estar aquí con todos compartiendo pues algunas reflexiones, ¿no? Sobre el arte latinoamericano. Voy a compartirles pantalla. Un momento. Por favor, me pueden confirmar cuando ya la estén viendo. Ya la podemos ver, Isabel. Ah, súper, perfecto, muchas gracias. Y bueno, solo decirles para quienes de pronto no estuvieron la semana pasada, para los que ya estuvieron, pues bienvenidos nuevamente. Vamos a seguir, digamos, en esta discusión y en esta reflexión, pues muy abierta sobre el arte latinoamericano. Obviamente, pues son 4 sesiones y 4 sesiones de 1 hora más una media hora, 40 minutos más de preguntas. Por supuesto, entonces es una mirada realmente muy rápida y muy panorámica sobre el arte latinoamericano, pero donde sin duda pues la idea ha sido como diseñar unos contenidos muy puntuales que sí nos permitieran como arrojar algunos elementos de discusión y de diálogo pues que fueran interesantes para ustedes. Para quienes no estuvieron, insisto en que pues estoy muy abierta, digamos, a que esto sea realmente lo que, lo que queremos que sea y es un diálogo, entonces me pueden interrumpir cuando quieran. Yo estoy aquí pendiente del chat. También si quieren intervenir, no duden en hacerlo, se puede abrir micrófono y de eso se trata un poco, ¿no? Entonces, pues vamos a ir arrancando. Hoy les voy a presentar esto que he denominado representaciones e iconografías en el arte latinoamericano, el héroe, el indígena y lo afro. Digamos que eso es un ejercicio de mirada transversal, que quiere decir que yo básicamente les traigo hoy unas miradas muy amplias, muy panorámicas sobre el arte latinoamericano a través de esas 3 iconografías específicas, ¿no? Cómo ha sido representado el héroe, el indígena y el negro en digamos, en rasgos generales en el arte latinoamericano. Y es transversal porque vamos a partir, ya se van a dar cuenta, como desde el siglo XIX, mostrando
unos ejemplos muy puntuales a lo largo de la historia del arte latinoamericano para que veamos y problematicemos un poco esas iconografías. ¿Listo? Ustedes están viendo mi cámara. Así es que está aquí tapada. Perfecto. Listo. Sí, es que tengo que acomodar aquí toda la pantalla para poder tener. Bueno, entonces, para los que, digamos, hoy es su primera vez, en la primera sesión hicimos una introducción en la que discutimos la idea del arte de lo latinoamericano, como toda la idea del contexto y de cómo ha sido configurada esa idea de identidad latinoamericana. En la sesión 2 hablamos de algunas singularidades del arte moderno latinoamericano y fundamentalmente estuvimos en México hablando del muralismo. Y hoy entonces vamos a entrar en ese tema que les he planteado. ¿Listo? Vamos a arrancar por la figura del héroe, porque me parece que es una buena manera, digamos, de arrancar para que después cuando miremos la iconografía sobre lo afro, sobre lo indígena, habiendo visto cómo ha sido representado el héroe, podemos, digamos, discutir y ver de una manera muy crítica también como el tipo de ciertas representaciones que se han hecho en el arte latinoamericano. ¿Sí? Bueno, en Colombia, por ejemplo, el héroe por excelencia en el siglo XIX, pues de hecho, pues es muy icónica su imagen, tanto que pues en cada plaza de la ciudad, nomás pues estamos en Pereira, en nuestra imaginación, ustedes de manera más física, pero sabemos pues lo que ha significado el icono de Bolívar en la historia del arte pues en Colombia, pero en general también en América Latina, ¿sí? En Venezuela, por supuesto, y en otros países latinoamericanos. Pero digamos que, por ejemplo, en el Cono Sur, cada uno de estos países también tiene sus propios héroes, sus héroes de independencia. Vimos en nuestra primera sesión cómo para pues para los países nacientes en el siglo XIX era muy importante empezar a configurar una identidad propia que los identificara como nación, ¿sí? Y eso, pues en eso fue muy clave también la consolidación de estos héroes, ¿no? En Colombia, entonces, repito, Simón Bolívar fue un personaje sobre el que se creó toda una iconografía muy reiterativa, ¿no? Se le denominó pues justamente como el padre de nuestra patria, ¿cierto? Porque pues estaba esa idea de que pues nuestro libertador pues justamente era como, sí, nuestro padre. Y esa fue, digamos, en gran medida como la caracterización que se le dio a la insistencia sobre este ícono que fue Bolívar. Y ese ícono no solo pues se construye a lo largo del siglo XIX, sino que también se va a hacer mucho hincapié, por ejemplo, en los centenarios de su nacimiento, ¿no? Se celebraba como una fiesta patria el centenario del nacimiento de Bolívar y en ese centenario se insistió mucho en construir también estas imágenes que circularon. Y ustedes saben que pues la idea de los íconos también es generar recordación, generar imaginarios compartidos, y bueno, lo que les decía, por ejemplo, de cómo estos íconos invaden incluso los espacios públicos, en las plazas, los parques, están los bolívares, digamos, presentes, como haciendo énfasis e hincapié en esa idea del ícono de nuestra historia, de nuestra identidad, de aquello que nos une, de aquella historia compartida, ¿no? Es como hacer esa reiterativa a través de una figura como este personaje de Bolívar, pues toda una historia compartida, una historia común, una historia de génesis, ¿sí? Que había que inventar de cierta manera, ¿sí? Acuérdense que todas las identidades son identidades construidas, así como cuando decimos pues la nación colombiana, cuando decimos el Caribe colombiano o el eje cafetero, ¿sí? O el pereirano, ¿qué significa ser pereirano? Pues todas estas identidades, por supuesto, han tenido una construcción y una construcción que ha enfatizado en ciertos aspectos históricos y en la construcción de ciertos personajes, ¿no?
que sean emblemáticos de esas historias. Los especialistas han mostrado, digamos, cómo esas iconografías de los héroes en el siglo XIX se adecuaron mucho más a cuestiones de índole moral y político. Por supuesto, había un interés en construir estas imágenes de estos personajes que por supuesto son fuertes, que por supuesto son, o sea, son poderosos. Miren, por ejemplo, esta pose de este Bolívar, ¿no? Él está en un primer plano, al fondo se ve pues este paisaje indómito, este paisaje difícil que él exploró, que él recorrió buscando nuestra libertad, etcétera, etcétera. ¿Sí? Como que están todos unos ideales patrióticos también construidos alrededor del personaje que son muy importantes, ¿no? Generalmente, ustedes lo han visto, se le retrata con su traje militar, ¿no? Aquí vemos pues en un primer plano también su espada muy poderosa, larguísima. Fíjense la pose, ¿no? En este caso él no está mirando al frente, que es una cosa que le llama la atención, pero sin duda mira hacia un horizonte, como, claro, es el personaje también que nos da como esa medida de futuro, que nos ha ayudado, digamos, a consolidar y a pensarnos hacia el futuro. Entonces, fíjense todos esos elementos que están pues asociados a la construcción del héroe. Yo estoy hablando aquí de Bolívar, de Simón Bolívar, que es un personaje y un ícono para nosotros cercanos, pero si nos fuéramos a cualquier país latinoamericano, y de hecho ahorita veremos algún ejemplo rápido, podríamos encontrar una cosa muy parecida. El arte del siglo XIX en América Latina, digamos, construyendo este ideal de héroe, consolidando este ideal de héroe para consolidar en últimas como los padres de la nacionalidad y como construir todo un asunto muy simbólico en función de esa relación que tiene una determinada sociedad con unos íconos necesarios, en ese momento se entendían como necesarios para sentirnos identificados con un país, ¿no? Con una nación. ¿Sí? Estamos justamente en esa construcción de la idea de nación. Este es otro ejemplo. Esta es una pintura de Epifanio Garay que hizo estando en Cartagena. Además es una pintura enorme, ahí lo ven, de 3 metros por 2,15. Esa pintura se hizo para estar en la sala de la gobernación, en el salón amarillo, creo, de la gobernación, o sea, un salón también muy importante. A finales del siglo XIX, pues Cartagena era muy importante porque ustedes saben que Rafael Núñez pues, fue el presidente de Colombia varias veces en ese periodo, fue pues el gran ideólogo de la regeneración y además pues era cartagenero y pasó algunos periodos importantes, incluso siendo presidente en Cartagena. Epifanio Garay pinta este Bolívar y miren entonces esos elementos, estos atributos de los que les estaba hablando antes, ¿no? Está toda la pinta, ¿sí? Como diríamos hoy, ¿sí? Todo el traje militar, está la pose, pero además es un hombre que está en primer plano con una batalla que está sucediendo atrás, incluso con los muertos tendidos allí en el piso. Está con en este caso la espada también está, pero la tiene empuñada, el sombrero en su otra mano, también muy seguro de sí, miren la pose, ¿no? Medio de una batalla, pero él está ahí como firme, ¿cierto? Entonces, como para enfatizar, digamos, en cómo fue pues, reiterativo, digamos, este asunto con respecto a esta figura heroica de Bolívar. Les decía antes que estos retratos se adecuaban incluso menos a la, digamos, como a la apariencia real, mucho más a una idealización, por supuesto. Es una idealización de un personaje y una idealización que está muy dada en términos pues morales y políticos, ¿no? Como esta firmeza de estos personajes, por supuesto, son personajes
que lo que querían era pues representar eso de lo que venimos hablando. Aquí tenemos un ejemplo, salió en el papel periódico ilustrado, en 1884, para justamente también celebrar el aniversario de su nacimiento. Sale además al lado del himno a Bolívar, pues con el texto, el himno, con himno y todo, obviamente, y miren pues el tipo de representación, siempre con sus atributos, siempre con su traje. Esta es una representación anterior y es bien interesante, ¿sí? Aquí vemos pues al Bolívar Libertador. Este cuadro ha sido conocido con dos nombres. Se le ha conocido como Bolívar y la Alegoría de América, ¿sí? Pero también porque además tiene una inscripción con esta frase que dice Bolívar Libertador y Padre de la Patria, ¿sí? Ahí está pues todo el asunto del, nos libera, pero pues por liberarnos, digamos, se convierte automáticamente en el padre. A mí me parece que en términos iconográficos esta es una imagen muy interesante y también muy inquietante en cierta medida. Por supuesto, pues está allí, es una representación muy anterior a las que vimos, ¿sí? A la de Epifanio Garay, por ejemplo, esta es de principios del siglo XIX. Vemos entonces una representación que en términos técnicos es mucho más plana, digamos. Eh, pues están ahí ya presentes ciertos elementos como todo el asunto militar y toda pues esta pose y este tipo, digamos, de fuerza que posee el personaje en la representación, en la imagen. Pero sin duda es bien interesante el tipo de relación que él está teniendo aquí con esta alegoría de América, ¿no? Esta alegoría de América, pues que es una indígena, ¿sí? Una indígena además de una proporción mucho menor, ¿sí? Sentada al lado suyo y él la está sosteniendo, pues está incluso como en una pose muy paternalista, ¿no? Como le está abrazando, ¿no? Y ella está ahí como en una pose bien particular también. Pero fíjense que el tema de la alegoría de América, pues esto también ya pues lo han estudiado los historiadores del arte un poco en Colombia, y es desde el siglo XIX se empezó a hacer representaciones de alegorías de América, y en el siglo XIX estas alegorías empiezan a ser pues un símbolo también como de este momento de libertad, ¿cierto? Eh, entonces ahí vemos pues tenemos la indígena, pero además detrás está que parece un platanal, ¿no? Pero sin duda es una, digamos, un árbol muy propio, muy autóctono, ¿sí? Entonces, pues ahí está como todo el tema del paisaje también. Pero sí es bien interesante como la desproporción que existe entre un personaje y el otro, ¿no? Y el tipo de relación en ese abrazo que está allí implícita. Así que simbólicamente, pues yo los invito también un poco a que problematicemos esta imagen y veamos pues todo lo que está ahí implicado, ¿no? Este hombre blanco, el libertador, el nuevo padre que abraza a esta mujer indígena, que es representación alegórica de las Américas o de la libertad también, ¿no? Y con esa inscripción que reposa en el cuadro, que hace referencia a Bolívar, libertador y padre de nuestra patria, ¿cierto? Entonces, creo que ahí, pues, en términos iconográficos, es un asunto bien interesante, sí, el tipo de mirada y de relación y, por supuesto, el tipo de representación que tiene lo indígena frente a este que es, pues, el héroe verdadero de la patria. Algunas otras pues representaciones de Bolívar, así muy rápido. Este es un retrato ecuestre, que por supuesto los retratos ecuestres fueron muy
importantes durante todo el siglo XIX, incluso pues no solo en lo pictórico, sino también en lo escultórico. Algunos de los que se hicieron para las plazas públicas, pues fueron obviamente esculturas. Este es de ese artista que es un artista venezolano. Pues por supuesto en Venezuela también hubo una gran exaltación en términos iconográficos de Bolívar. Este es otro tipo de héroe, ¿sí? Rafael Núñez, pintado también por Epifanio Garay. Pues ya sabemos un poco, pues se los dije ahora, pero Núñez pues fue el presidente pues reconocido, fue un líder político muy importante a finales del siglo XIX en Colombia, eso sin duda. Fue el gran ideólogo de la regeneración, fue un pensador pues conservador, fue pues el gran ideólogo de la Constitución de 1886, que era una constitución que pues era muy insistentemente centralista, que insistía en esos valores hispanistas, digamos, en la necesidad básicamente de consolidar nuestra nación a partir de algunos elementos y rasgos de identidad comunes que estas élites empezaron a definir y a defender, y básicamente pues defender estos ideales hispanistas, defender nuestro idioma español como el verdadero idioma de nuestra nación, defender como todos esos orígenes y esas raíces hispánicas, porque pues se veía con mucho recelo y con mucha desconfianza, como ya lo hemos hablado en otras sesiones, todo lo que tuviera un tono y un acento popular o negro o indígena, ¿sí? Como que se veía como una degeneración de la raza. Entonces, este personaje, que fue pues un ideólogo político importantísimo en el periodo, fue retratado en su estudio en el Cabrero, que fíjense que es muy interesante eso, ¿no? Como que esto sea el Cabrero en Cartagena, esto es una casa frente al mar, ¿no? Y uno pues obviamente en esta imagen no puede ver ningún rasgo de ese espacio geográfico. Obviamente aquí es pues un estudio en donde todos los rasgos, todos los muebles, cada cosa, incluso la manera como él está vestido, la pose, todo está muy en sintonía con lo que era pues la civilización europea y como lo que se entendía como cultura en ese momento. Entonces, por supuesto, hay un gran desajuste, si se quiere, porque pues obviamente nadie podría adivinar que ese espacio ahí representado pueda estar frente al mar, ¿sí? Como que no hay ningún rasgo que le permita a uno identificar ese espacio geográfico, porque justamente fue un periodo en el que se defendió con muchísima fuerza todos esos elementos pues de herencia europea. Núñez vivió en Inglaterra y estudió en Inglaterra y muchas de esas ideas políticas de hecho estuvieron, digamos, basadas en algunos pensadores ingleses. Eh, pero digamos, eso era como el factor común en ese momento en el país, ¿sí? Y miren, pues otro tipo de héroe muy distinto, obviamente este es un héroe político y pero fíjense que los atributos siempre están presentes. Los atributos quiere decir como los elementos que me permiten reconocer ciertos rasgos distintivos del personaje. Si bien en Bolívar pues son todas eh, sus vestimentas, digamos, militares, su espada, ¿no? Fíjense que Núñez, pues son otro tipo de elementos, ¿no? Núñez era un pensador, un político, pero un político también intelectual, que era en cierto sentido también un gran conductor de nuestra patria, en tanto que estaba pues pensando y construyendo las condiciones que hicieran posible esta nación, ¿sí? Entonces aquí lo vemos sentado en su estudio, con su biblioteca, con las plumas, ¿no? Además, pues Núñez tenía un periódico, el periódico El Porvenir, que se editaba en Cartagena, pero pues que era muy importante a nivel nacional porque justamente pues era un líder y un ideólogo político muy importante. Y aquí él en su mano tiene un libro, ¿no? Entonces, fíjense
el tipo de representación, ¿no? Aquí pasamos entonces, y aquí pues ustedes van a entender un poco el tono del tipo de mirada que les quiero plantear y por eso los llamo como un recorrido transversal, ¿sí? Por la historia del arte latinoamericano saltando, dando grandes saltos, mirando ciertas iconografías, en este caso el héroe. Fíjense que esta es una pintura que se hizo a principios de los años 50, no se tiene una fecha exacta, en Cartagena. Ahí es bien interesante que vean, la autora de esta pintura es Cecilia Porras, y esta pintura se llama Firma del Acta Absoluta de Cartagena. Aquí les tengo que contar un poquito de contexto y un poquito la historia de Cecilia Porras. Yo no sé si ustedes sepan quién es Cecilia Porras. ¿Alguien sabe quién es Cecilia Porras? Si lo saben, me ponen sí en el chat, porfa, si alguien de ustedes sabe. Es solamente sí para saber si alguien la tiene referenciada. De todas formas, ¿ok? De todas formas, yo les traje aquí una foto de ella. Esta es Cecilia Porras fotografiada por Nereo López durante la filmación de la película La Langosta Azul. ¿Alguien sabe quién es Nereo López? ¿O Alejandro Obregón? ¿O Enrique Grau? Bueno, seguramente muchos más de los que ya ahí lo vemos en las reacciones iniciales, seguramente muchos más de los que conocen a Cecilia Porras. Cecilia Porras es una artista plástica cartagenera muy importante de mediados de siglo. Mañana de pronto nos acercaremos un poco más a ella cuando veamos, cuando lleguemos a Colombia. Cecilia Porras fue, digamos, para decirlo, para ubicarlos así rápidamente, podríamos decir que fue una de las artistas de lo que se ha conocido en la historia del arte colombiano, el arte y la literatura colombiana, como el Grupo de Barranquilla, ¿sí? Es una mujer muy importante. Lo que pasa es que, obviamente, la historia del arte es una historia del arte pues, que ha tenido ciertos sesgos. Eso, pues, ya se ha mirado mucho y, digamos, ahí podríamos entrar en una gran discusión, pero la idea es no desviarnos. Entonces, por eso, de hecho, se conoce mucho menos, pero ella fue una par y una amiga, par y colega de todos estos personajes que les estaba nombrando antes. Incluso fue quien ilustró algunas de las primeras novelas, por ejemplo, de Gabriel García Márquez. Ella ilustró La hojarasca, ilustró a Cepeda Zamudio, en fin. Entonces, fue una artista muy importante, además coparticipó, digamos, en la producción de La Langosta Azul, que no sé si ustedes han escuchado, pero fue una película experimental que produjeron este grupo. Entonces, Cecilia Porras, pues fue una artista muy importante. Lo que pasa es que, digamos, su memoria se perdió un poco, ahora se está rescatando y se está volviendo a mirar su obra, se está volviendo a estudiar. El año pasado hicimos una exposición de ella precisamente con el Banco de la República en Cartagena, en fin. Lo que les quiero contar es que Cecilia Porras hizo esta, o sea, pues fue una artista moderna, plenamente moderna, eso lo vamos a ver mañana, una artista que desarrolló un lenguaje, pues aunque empezó siendo una artista autodidacta, en Cartagena no existía en su momento escuelas de arte. Ella en algún momento se revela y decide irse, se inscribe a estudiar artes en Bogotá y empieza una carrera que de hecho fue una carrera profesional como artista, ¿sí? Y desarrolla una propia obra, que es una obra semi-abstracta, una obra que dialoga con los lenguajes internacionales del arte, ¿sí? Pero era hija de uno de los intelectuales conservadores, digamos, e historiadores conservadores más importantes de Cartagena, se llamaba Gabriel Porras Troconis. Su papá era el director de la Academia de Historia de Cartagena, que era, digamos, la institución más defensora, digamos, de
de la idea más tradicional de cultura, de hecho opositores a morir del arte moderno, etcétera. Entonces fíjense las paradojas que se configuran en nuestros países latinoamericanos también, ¿no? Como que padre e hija, pues ahí hay como un desajuste, unas rupturas bien interesantes. Porque además saben ustedes todas las implicaciones que tenía también para la mujer. Estaba muy bien visto a principios del siglo que las mujeres de clase alta aprendieran a pintar, pero para que lo hicieran en sus casitas, digamos, en sus espacios privados, para que desarrollaran habilidades para mantener la casa en perfecto estado, bien decorada, bien adornada, pero en general no se concebía el papel de la mujer artista profesional. Obviamente ya durante todo el siglo XX pues hay importantes hitos de ruptura, ¿no? Pues podríamos mencionar algunas, Débora Arango, Cecilia Porras, del eje cafetero tenemos a Judith Márquez, Lucy Tejada, en fin. Estas son las mujeres, digamos, son mujeres pioneras y eso es interesante, es importante porque además buscaron la profesionalización y la consiguieron. Cecilia Porras, siendo una artista moderna, su padre le encarga esta obra que es la firma del Acta Absoluta de la Independencia de Cartagena. Ella decide, digamos, hacer una transacción ahí con la tradición, ¿sí? Y vuelve a pintar un cuadro como si fuera del siglo XIX, aunque pues obviamente lo delata la manera como ella aborda, por ejemplo, los cuerpos, es decir, no es un cuadro de todas formas figurativo en sentido pleno como eran los cuadros del siglo XIX, es decir, como era un Epifanio Garay, por supuesto que no. O sea, aquí sí se siente que hay una artista moderna de por medio que ha como cambiado completamente su concepción con respecto a la representación, ¿sí? Ella al inicio de su carrera, cuando era autodidacta, sí hacía cuadros que copiaba, por ejemplo, muchos cuadros del barroco español, entonces sí tenía como esa idea y esa intención de copiar muy fielmente la realidad. Aquí sí hay una figuración, hay una vuelta a la figuración. Pero fíjense este gesto de pintar estos supuestos héroes, ¿no? En la firma del Acta Absoluta de Independencia de Cartagena, y el gesto de Cecilia Porras es un gesto absolutamente rebelde también. Es ella, mujer además artista moderna, que decide firmar esa Acta de Independencia. Y ese es un gesto que que dialoga muy bien también con esa otra obra, que también, que hace al mismo tiempo, o sea, el papá le encarga estas dos obras, la anterior y estas son los personajes históricos de Cartagena y ella accede y pinta un cuadro que es enorme también, mide 5,5 metros por 2, en 3 escenas, ¿sí? Como personajes históricos de Cartagena en 3 escenas. Muy a la manera del arte más clásico y del arte del siglo XIX. Pinta una primera escena de la colonia, de la conquista, perdón, la llegada de los españoles con la cruz, la espada, ¿sí? Una segunda escena de la colonia, ahora sí, la esclavitud, al fondo la bandera española, ¿sí? El territorio español. Y una tercera escena, ustedes están viendo mi cursor, ¿me confirman, porfa? Y una tercera escena, la República. Y fíjense que en la pura esquina, aquí donde les estoy mostrando, porque ya me conformaron que está viendo el cursor, ella se autorretrata, se hace un autorretrato de ella misma descalza, con los brazos arriba, y justamente el soldado le está apuntando a su vientre, ¿sí? Estos dos gestos son muy rebeldes, ¿no? Es como, sí, yo transo con la tradición, le pinto estos cuadros a mi papá, cuando yo en realidad estoy pintando otras cosas y esto realmente no me interesa nada, pero desde allí se comporta como una artista plenamente moderna, haciendo una crítica bien aguda, ¿sí? A un asunto que es muy importante y es que pues las mujeres han quedado también excluidas de la historia, ¿sí? Incluso hasta hoy se sigue discutiendo ese asunto de las mujeres excluidas de la historia.
Entonces, alrededor de esta mesa llena de hombres, Cecilia Porras pone su nombre, y alrededor de estas escenas de la historia de Cartagena, donde en general, históricamente y mucho más en los relatos de esta época, de los años 50 o de los años 40, las mujeres estaban plenamente excluidas. Esto para decirles, aquí vemos un acercamiento, ¿no? A esa escena de la que les estoy hablando, de ese autorretrato en el que ella se pone, ¿no? En una esquina del cuadro. Ese tipo de, de discusión sobre el héroe, sobre la iconografía del héroe y sobre la imagen del héroe se ha dado pues a lo largo de todo el siglo XIX, de todo el siglo XX, perdón, ¿no? No solo en artistas modernos como Cecilia Porras, sino en artistas más contemporáneos como este artista chileno, Juan Dávila, que pinta a Simón Bolívar y hace de él, o sea, él coge la iconografía de Bolívar y la transforma, la traviste, se burla muchísimo también. Pueden ver esta imagen, ¿no? De un Bolívar muy femenino, miren la cintura, miren el gesto de su mano, miren el escote que le pone en su traje militar, ¿cierto? Miren las botas que las lleva hasta, pues hasta arriba, digamos, en esa idea de unas botas, pues casi de transformista, ¿no? Realmente también el gesto, la cara, todo esto es un ejercicio de desacralizar muy fuerte que hace Juan Dávila con Simón Bolívar. Y obviamente Juan Dávila está pensando muchísimo. Tenemos algunas imágenes instaladas en el espacio de una retrospectiva que le hicieron a Juan Dávila. Simón Bolívar, miren aquí. Y es muy importante pues todo lo que, la exploración que ha hecho Juan Dávila sobre todo el tema de la diversidad sexual, de las minorías, ¿no? Entonces, pues en últimas, los artistas contemporáneos han sido muy contestatarios con los héroes y con la iconografía del héroe que se ha construido en América Latina, porque la consideran que es una iconografía ciertamente excluyente, porque pues obviamente los héroes han sido en América Latina, obviamente blancos, varones, militares muchas veces, tiene todas unas connotaciones, digamos, pues obviamente de una época, no es que vamos a hacerle un juicio a una época, pero los artistas sí lo han hecho, digamos, sí han cogido esos íconos, porque básicamente como los íconos son los que construyen nuestra identidad nacional, pues los artistas se han sentido en derecho, digamos, de apropiarlos, de construirlos y reconstruirlos y de jugar un poco con ellos para hablar de ciertos temas que son incómodos y que son pues excluyentes. Aquí esta es otra imagen de Juan Dávila. De hecho, aquí la ven instalada también en sala, aquí. Y vemos ya la imagen como tal, que me parece que es muy, pues muy explícita también, ¿no? De un Simón Bolívar tendido en una pose. Fíjense que además son imágenes que justamente llevan al extremo opuesto también como el tipo de iconografía esa del siglo XIX, en donde son hombres, pues obviamente muy seguros, ¿sí? Muy seguros de sí, mirando al futuro, con todos sus atributos, digamos, que los respaldan, ¿no? En cambio aquí, miren, este hombre, pues también muy seguro de sí, hay que decirlo, pero pues claramente afeminado, miren la pose, miren que ¿cómo es que se llama esto? Las charras, no me acuerdo, posan sobre un pecho desnudo, ¿no? Con charreteras, gracias. Sí. Entonces, pues aquí hay toda como una subversión también, ¿no? Y una rebeldía por parte de cómo los artistas a lo largo del siglo XX han ido apropiándose de esa iconografía
para jugar con ella, para alargarla, para estirarla, para pues, travestirla, ¿sí? Aquí es interesante ver también el contexto. Atrás vemos unas arquitecturas, ¿no? Pues vemos sin duda un paisaje muy agreste, ¿sí? Una montaña, pero también vemos aquí unas arquitecturas con la bandera española. Él siempre está también como jugando con esas relaciones con España. Acá vemos en cambio los indígenas recogiendo agua de este, que no se sabe muy bien si es un río, un lago, ¿sí? Y aquí adelante un avión, ¿no? Como que fíjense, el juego también con contextualizar y descontextualizar ciertos elementos para hablar un poco del pasado, del presente y del futuro de pues de nuestros contextos. ¿Cómo vamos hasta ahí? ¿Me están siguiendo? ¿Estamos claros? ¿Tienen alguna pregunta? ¿Quieren comentar algo sobre alguna de las imágenes que hemos visto? Súper. Además de Dulce López, ¿quién más nos cuenta cómo vamos? Ok. Bueno, este es un colectivo, las yeguas del Apocalipsis. Fíjense que ya en su nombre son rebeldes, ¿no? Esta es una obra que es bien importante. Este es un colectivo chileno que no sé si conozcan, eh, compuesto por Francisco Casas, Pedro Lemenbel, dos artistas que también trabajaron mucho el tema de las minorías, de la homosexualidad, de las comunidades LGTBI, de el pensarse, digamos, incluso lo queer, lo distinto, ¿no? Y hacen esta obra que se llama Refundación de la Universidad de Chile. Esta obra es muy importante porque se hizo en plena dictadura en Chile, es de 1988. En una toma estudiantil que hicieron los estudiantes de la Universidad de Chile en ese año, estos artistas hacen esta intervención, que es muy, pues, muy sencilla, pero ha tenido como importantes repercusiones, como que si uno mira la historia del arte chileno y mira todo lo que se ha escrito incluso sobre esta obra, uno empieza a ver cómo a veces se vuelven icónicos en algunos espacios sociales ciertas obras que justamente, porque justamente los artistas también con gestos pequeños o con gestos puntuales logran como activar una cantidad de elementos de pensamiento, de ideas, etcétera, ¿no? Entonces, ellos parten como de esta idea de Pedro de Valdivia, que es el héroe chileno, ¿no? Aquí vemos, y yo les traje pues un par de imágenes, una de la estatua ecuestre, de la estatua ecuestre en la Plaza de Armas de Santiago, ¿sí? Miren la proporción, por favor, miren las personas que están aquí al lado y miren la proporción, ¿sí? Y ahora, en este momento es muy interesante que hablemos de esto que estamos hablando, porque ustedes saben que ha habido como un fenómeno importante en el último mes y medio, 2 meses ya pasarían, como a partir de las protestas en Estados Unidos de esta idea de tumbar monumentos, ¿no? Por supuesto, esa construcción del héroe y del monumento que está en cada una de las plazas en nuestros países latinoamericanos, pues es una visión de la historia que requieren este tipo de identidades, de construcciones monolíticas de las identidades. Entonces, por supuesto, estos artistas justamente que son críticos de la imagen, que son críticos de las sociedades, que son críticos de sus contextos, pues a lo largo del siglo XX justamente han querido hacer crítica a partir de sus propias obras, ¿no? Entonces, les decía eso porque la proporción de esta es aplastante con respecto a un transeúnte, por supuesto, ¿no? Es una cosa magnífica, enorme, pesada, segura de sí misma,
que es como esa historia que nos pesa, pero que es una historia que sabemos que ha dejado a muchos por fuera, ¿sí? Y eso es pues parte también del fenómeno este de tumbar los monumentos, que también lo menciono y lo dejo ahí porque sería para toda una sesión o un curso entero discutiendo solo ese fenómeno, ¿cierto? Yo solo quiero que me entiendan, digamos, el contexto general en el que esas discusiones de esos monumentos se dan, ¿sí? Porque son iconografías que están constando una historia, que la están ratificando cada día en los espacios públicos, etcétera, pero que son historias que han justamente dejado, pues, justamente no, esa palabra, porque puede ser malinterpretada aquí, que están dejando por fuera a muchos, ¿no? Entonces, este par de artistas lo que hacen es hacer como una idea a refundar la Universidad de Chile, como con esa idea del héroe, siempre este asunto ecuestre. Además, estas dos mujeres son dos poetas, no recuerdo sus nombres, pero dos poetas amigas que hicieron parte de esta performance. Ellos lo que hicieron fue entrar a la Universidad de Chile como estos dos héroes homosexuales, haciendo toda, digamos, una apología pues pues a la idea del héroe ecuestre, pero pues justamente plantando sus propios cuerpos, unos cuerpos normales, unos cuerpos diferentes, unos cuerpos que han sido excluidos, porque justamente las diversidades sexuales, por supuesto, en los íconos no son admitidas, ¿sí? A nadie se le hubiera podido ocurrir, ¿cierto? Que pintar un héroe homosexual, porque pues imagínense, además en el siglo XIX lo que, cómo se consideraba la homosexualidad. Entonces, pues por supuesto hay una exclusión durísima de este tipo de asuntos, ¿sí? Aquí Oriana está planteando una cosa que es muy importante y es cómo el tema del héroe está ligado a la religión católica. Eso sin duda, ¿no? Sin duda, podríamos incluso hacer toda otra, digamos, línea de reflexión sobre la iconografía cristiana y cómo esa iconografía cristiana eh, deriva en elementos muy hacia la política y hacia estos elementos pues más icónicos que hemos visto hoy. Sí, de acuerdo, de acuerdo. De acuerdo que ahí hay muchos vínculos y yo creo que es que la iconografía de la religión católica nos ha influenciado en muchos sentidos, no solamente con respecto a la idea del héroe, sino con respecto a otra cantidad de elementos. O sea, como que en nuestra cabeza las imágenes y en nuestra historia de la imagen, por supuesto que la iconografía cristiana ha pesado muchísimo y todavía nos sigue pesando. Y eso es un poco lo que ha explorado también José Alejandro Restrepo tanto, tanto, tanto en su obra, que es muy interesante el tipo de asociaciones que él hace. Y ahí, un poco pues para conectarme con lo que está planteando Oriana en su comentario, uno podría ver obras de José Alejandro Restrepo y hacer esa conexión muy clara, ¿no? Como que justamente el héroe contemporáneo es pues esa construcción de héroe contemporáneo y los atributos religiosos. Él hace una obra con Álvaro Uribe, por ejemplo, donde Álvaro Uribe o con fragmentos de las noticias, con esa voz hablando, sí, de la violencia, no sé qué, y ahí hay una conexión bien interesante que él hace con todo el tema religioso, ¿sí? ¿Cuántas veces se menciona a Dios en estos discursos de los héroes políticos contemporáneos? Entonces, fíjense que hay una asociación muy cercana, muy importante y muy intrincada que podríamos ver claramente. Y sí, aquí, y pues toda la patria, Dios y patria totalmente, ¿sí? Dios y patria, y si uno ve, pues yo, digamos, mi fuerte de investigación ha sido sobre todo el siglo XX, pero he hecho algunas cosas sobre el siglo XIX y cuando uno mira las fuentes del siglo XIX es brutal, ¿no? Los periódicos en el siglo XIX, esa insistencia en ese Dios y patria que era realmente como el centro de la consolidación de nuestra identidad en ese momento. Entonces, pues por supuesto, es una identidad muy monolítica que deja muchas cosas por fuera, ¿sí? Y en eso pues reside la importancia de obras
como estas, ¿no? Además, pues obras que ya apelan a otras posibilidades técnicas, a otras posibilidades de relaciones con los públicos, ¿no? Esto es ya, el cuerpo se está poniendo en escena. Entonces, miren todas las rupturas, o sea, hemos saltado, digamos, desde el arte del siglo XIX, que está hecho en pintura, etcétera, hasta este momento, en una ruptura bien profunda y bien importante. Livia Posada, que probablemente ustedes conozcan, vamos a pasar muy rápido porque a estas obras, digamos, pueden tener acceso más fácil y porque ya me di cuenta que ya estamos cogidos de la tarde. Livia Posada empieza a hacer una cosa bien interesante y es este tipo de retratos, ¿no? De mujeres, que además hace una cosa que es muy importante y es que hace una inserción en colección pública. Mete estos retratos al lado de otros, miren. ¿Sí? Los héroes, por supuesto, han sido sobre todo varones, sobre todo blancos, ¿no? Y aquí los tenemos. Y ahí está lo religioso y lo político, cómo dialogaron todo el tiempo. Entonces, en los museos, pues estamos llenos de retratos de héroes, héroes siempre en masculino, y Livia Posada hace esta inserción, que es un doble asunto muy tremendo, porque nos hace un doble llamado de atención. Primero, al hecho del vacío de mujeres. Aquí vemos otro ejemplo, ¿sí? El vacío de mujeres, el vacío de heroínas, si se quiere. Pues está la Pola, pero digamos, no se puede comparar en proporción. Y por otro lado, pues estas mujeres que pues están retratadas muy a la manera, digamos, de la iconografía, de ese tipo de iconografía, como lo ven, pero hay algo que no cuadra, y eso que no cuadra es que tienen, pues obviamente, los moretones, los golpes, etcétera, que sabemos muy bien a qué cosa está aludiendo, ¿sí? Entonces, miren este tipo de inserción que es bien interesante también de repensar la idea de la heroicidad, ¿no? Como, ¿sí? ¿Dónde están las heroínas? ¿Por qué las heroínas están golpeadas? Esas relaciones ahí son fuertes, pero es el tipo, digamos, de reflexión que también los artistas contemporáneos, en este caso, pues Livia Posada, que es una artista colombiana, que si alguno no conoce, pues es de Medellín y que ha hecho, además ella tiene una formación como médica, ella es médico, además de artista, entonces pues tiene ahí como toda una relación con esto importante. Bueno, pasé, esta es una obra de una artista brasileña bien interesante también, Adriana Parejao. Ella se pinta, en realidad no se pinta, sino que se manda a pintar 3 autorretratos, que es muy curioso, mandarse a pintar un autorretrato, ¿sí? Lo hace muy, miren, que es muy la técnica también del arte tradicional, barroco, ¿sí? Muy también en sintonía como con el arte, sí, de otro momento, con esa tradición. Y son 3 autorretratos de ella pintada en diferentes claves, como indígena, como mora, como china, ¿sí? Y ella pintaba, pero hay una cosa que es muy inquietante en estos retratos, y es que ella después de pintados les quita uno de los ojos, ¿sí? Y sobre esta mesa reposan unas cajitas pequeñitas con unos globos oculares y unas ciertas imágenes de algunas escenas, dependiendo si estamos hablando de la mora o de la indígena. Entonces, también hay ahí como toda una alusión y todo un pensamiento importante sobre lo que significa ver, lo que significa verse solamente testigos oculares, sí, pero eso lo que ha implicado y pues lo importante, digamos, que es la falta de ese ojo en términos de crear una imagen, configurar una imagen que es muy tremendamente inquietante, ¿sí? Aquí Fernando García, un artista barranquillero, que hace una serie que se llama Los héroes en Colombia sí existen. Ustedes saben que está toda esta publicidad del ejército,
que es Los héroes en Colombia sí existen, pero él hace toda una serie de retratos de otros héroes, o sea, está configurando y consolidando otros héroes completamente distintos. Y eso lo hace muy en la clave del arte medieval, siendo él un artista pues totalmente contemporáneo. Acuérdense cómo en las palas, que no sé cómo se dice eso en español, en las palas de altar, ¿no? Se contaban las historias de los santos de esta manera, como que en el centro está como la gran representación del santo y abajo son estos cuadraditos que van contando la historia de los santos. Pues aquí está él contando esta historia de un héroe para que él concibe como un héroe, que es Fanny Mickey. Entonces, una gestora cultural en el mundo contemporáneo colombiano, consolidada, digamos, y cómo se construye una cierta iconografía de ese nuevo héroe, ¿no? Incluso un mapa de... Hay una cosa interesante y fue que no sé si alguno de ustedes estuvo la exposición, perdón, el Bicentenario, que se hizo en el Museo Nacional en el año 2010, que se llamó Las historias de un grito. ¿Sí? Esa exposición fue todo un, o sea, fue muy polémica, fue tremendamente polémica, pero pues yo considero que fue una exposición bien interesante porque justamente fue una exposición que no repitió como los modelos de iconicidad, sino que incluyó, digamos, todas estas serie de cuestionamientos que se le han hecho a la manera como hemos consolidado nuestros héroes a lo largo del siglo XX. Algunas de las cosas que hicieron fue cosas como estas, ¿no? Hacían algunas estaciones, además fue una exposición supremamente didáctica, incluyó un montón de cosas donde la gente podía interactuar, donde podía hacer, donde podía representarse a sí misma, un poco en esa función de, bueno, sí, las historias y los héroes y los íconos se construyen pues en función como de escoger unas cosas que nos representen, pero eso deja muchos por fuera. Y, por ejemplo, aquí ellos lo que hicieron fue, a partir de un estudio, que aquí lo tengo, a partir de un estudio que hicieron Marisa Lazo y Alfonso Múnera sobre el papel de los negros libres y mulatos en el Caribe colombiano. Lo que pretendían con esto era señalar esa ausencia de representación sobre la participación afrodescendiente, pero también difundir los nombres y las cortas biografías de algunos participantes en la Primera República de Cartagena y otros ciudadanos que defendieron tempranamente sus nuevos derechos como ciudadanos. Entonces, claro, todos estos marcos vacíos corresponden a personajes que se ha podido documentar a partir de los estudios históricos de negros, mulatos que han participado y que tuvieron pues una muy importante participación en las historias de nuestras independencias, que por supuesto no existen imágenes de ellos, incluso no existían en los libros, ¿sí? Como que ha sido un trabajo histórico muy reciente también, lo mismo que pasa con las mujeres, se ha puesto casi que de moda como investigación histórica, investigar sobre las mujeres en la historia pues, de Colombia, porque pues no es que se ponga de moda, lo que pasa es que es muy necesario porque lo que se ha visto es un gran vacío en ese sentido, un montón de mujeres desaparecidas, escondidas, que va uno a escarbar y a mirar y se da cuenta que realmente pues sí hay muchas mujeres y mucho terreno por investigar. Entonces fíjense qué interesante, pues ponen dos retratos, pero el resto son marcos vacíos con algunos nombres, con unas pequeñas biografías puntualizando sobre algunos personajes que tuvieron. ¿Sí? O al lado de esta imagen que ya vimos, sobre la que no vamos a volver a hablar, pero se invitaba a las personas a crear sus propias imágenes a partir de esta obra de Pedro José Figueroa, ¿cierto? Entonces sucedían cosas como estas, ¿no? Me parece que es muy interesante como el tipo de operación que planteó esa exposición, porque justamente pues está en función pues, de poner al público a pensar en lo que significa y implica construir héroes, ¿no? Y qué se queda por fuera cuando se hace eso.
Esta es una obra de Nelson Fori, un artista cartagenero, que se llama La historia nuestra, caballero. Es una obra que también es muy interesante y fue muy importante porque esta obra la presenta primero en Cartagena, pero luego lo invitan a la exposición del grito, pues de las historias de un grito, ¿sí? La que estamos viendo del Museo Nacional en el 2000. Y adivinen qué sucede. Esta es una de las obras que más polémica genera en esa exposición. Esa polémica, pues yo no sé si alguno de ustedes la habrá seguido, es probable que sí, pero fue durísima la polémica. Eso le costó hasta pues, el puesto como curadora a Cristina Lleras. Fue una polémica muy dura que se dio. Yo, de hecho, hace poco preparando esto estuve revisando y hay cosas bien duras que se dijeron en ese momento, ¿no? Eh, sobre la propia Cristina como curadora, porque entran ahí como unas tensiones bien fuertes de clase, bueno, en fin, hay unas cosas bien que no podemos desafortunadamente ahondar. Pero lo que plantea Nelson Fori es justamente en todos estos héroes son blancos, pululan en la ciudad, están ahí todo el tiempo, ¿y dónde está nuestra historia? ¿Dónde están nuestros héroes? Entonces, él con un gesto muy sencillo, porque en realidad es un gesto muy sencillo, les pone una peluca afro a estos hombres, ¿sí? En unas acciones que duran un tiempo determinado en el espacio público, pero pues por supuesto el espacio público es un espacio fundamental, es el espacio es el espacio de la esfera pública, donde pasan cosas muy importantes, ¿no? De de cómo nos reconocemos, de cómo nos encontramos, de cómo nos construimos como sociedad. Entonces, esto es lo que hace Nelson Fori, un gesto tan sencillo como este, de poner la peluca afro en estos monumentos en Cartagena. Cuando él va a Bogotá, a las historias de un grito, pues les cuento, aquí está, él intervino una escultura que está muy a la entrada del Museo Nacional. Esto generó tremenda polémica, fue bien dura la polémica de verdad. Y pues muchos, digamos, eh, criticaron, sí, que pues entendían eso como una burla, por supuesto, al, a nuestros héroes, ¿no? Es que precisamente también ha sido muy efectiva la manera como hemos construido esta heroicidad y muy insistente. Acuérdense que en los manuales de lectura de los niños en los colegios esto es recurrente, reiterativo, el héroe, el héroe. Entonces, por supuesto, esto hirió susceptibilidades y generó muchas tensiones. Eso es importante también decirlo porque, por supuesto, esto es la manera como se construyen nuestros héroes, es un asunto también muy político y de tensiones. Y muchas veces son tensiones pues que siguen vigentes, sin duda, ¿no? Como la necesidad de construir espacios de representación para los indígenas o para los negros, sí. Por eso se había, como que se ha discutido mucho la idea del mestizaje, porque al lado del mestizaje pasaba todo el tiempo, de todas formas, ese borronazo que se pretendía hacer sobre lo negro y lo indígena. Entonces, esto me parece que es importante y es muy representativo de eso. Bueno, lo afro. Son las 6:04. ¿Cómo vamos? ¿Alguna pregunta a partir del asunto del héroe? Ok, ninguna pregunta. Entonces, bueno, vamos a seguir. Cualquier pregunta, insisto, estoy ahí pendiente. Bueno, el tema de lo afro y lo negro en nuestra iconografía latinoamericana, pues también ha tenido pues, toda una historia, ¿no? Aquí vemos una representación de 1790, una figura en hierro, un esclavo negro encadenado de rodillas, ¿no? Y pues evidentemente, pues primero en el siglo XIX hubo como mucha negación de la representación pues, de lo negro, porque era un arte que estaba concebido fundamentalmente
para la representación de las élites políticas, religiosas y sociales, ¿sí? Entonces, por supuesto, pues los artistas estaban dedicados a otra cosa, ¿no? Entonces, fíjense que este tipo de representación, pues asociada a la esclavitud o asociada a este tipo de cosas muy vinculadas a el siglo XIX fue pues el siglo de las expediciones, la expedición botánica, la expedición coreográfica, un siglo muy hijo de la ilustración, ¿sí? Y pues muy interesado en conocer el territorio americano y en construir, que era un territorio pues tan como desconocido, conocerlo, medirlo, apropiarlo, en el sentido de apropiación muy de la ilustración, es decir, en el sentido científico pues a España le interesó mucho saber pues qué tenían sus colonias también, había como todo un proyecto, pues esto ya estamos hablando del siglo XVIII, como todo un proyecto de entender a partir de pues toda esta herencia ilustrada. Y pues esa herencia está muy presente en el siglo XIX. Esta es una litografía de muchas que hace ese personaje, que es un alemán, Johann Moritz, un alemán que llegó a América y que hizo una cantidad de litografías y de imágenes muy influenciado por Humboldt. Fue un viajero como existieron pues muchos en el siglo XIX, interesado como en ir y conocer esas tierras distintas, raras, extrañas, y pues dibujarlas, entenderlas un poco más a partir de ir recogiendo elementos que nos permitieran un poco apropiarnos de ese territorio indómito, ¿sí? Esta entonces es una litografía que pues representa un barco de carga, un barco pues esclavista, ¿sí? Entonces fíjense el tipo de representación del negro, el tipo, digamos, también era una mirada también muy ligada a una cosa exótica en realidad, ¿sí? Pero no había un sentido de la individualidad, por supuesto, no había como un sentido de exploración mucho más allá como de la curiosidad que podía generar una escena como esta. Por supuesto, son escenas que muestran mucho de la brutalidad, pues de lo que fue esta terrible empresa de la esclavitud, ¿cierto? Esta es posterior y es Impresiones de un viaje a América de José María Gutiérrez de Alba, lavadores de oro en barbacoas. Esto es de la colección precisamente del Banco de la República. El otro tipo de interés que hubo por representar el negro o al indígena o al campesino, como al pueblo, en realidad estaba muy asociado a esas expediciones, ¿no? Como estos tipos de viajes, como la expedición coreográfica, que pues no sé si saben qué es, pero es una expedición que se contrata a mitad del siglo XIX a Agustín Codazzi para viajar por el país, un poco clasificando, ordenando, tomando nota de cómo estábamos compuestos, qué tipo de geografías, qué tipo de tipos humanos. Y por eso miren aquí los tipos colombianos. Y esos tipos colombianos, pues hay se clasifican por números, el número 16, el número 8, el número no sé qué, y son representaciones en realidad pues a partir de estos viajes por todo este territorio, ¿sí? Un territorio además pues tan amplio y tan incomunicado en ciertos sectores, ¿no? Aquí, por ejemplo, están representando unos lavadores de oro en barbacoas, Cauca. Entonces, miren cómo pues el negro está muy asociado hasta lo que hemos visto ahora, pues al tema de la esclavitud, al tema del trabajo duro, del trabajo, pues como la minería, que es un trabajo pues tremendo. ¿Sí? Pero fíjense que ya en el siglo XIX pues podemos encontrar en el arte latinoamericano cosas muy interesantes como esta obra de ese artista
Francisco Ler y Cestero, que es un artista puertorriqueño muy importante. Él hace esta obra que se llama La Escuela del Maestro Rafael Cordero. Y aquí entonces empezamos a ver cómo los negros empiezan a encontrar espacios, pues en algunos lugares más que en otros, espacios sociales de acción muy interesantes, como por ejemplo este maestro. Y es bien interesante la imagen, porque la imagen es muy elocuente de muchas cosas, ¿no? Esta escuela con este profesor negro que está aquí con todos estos niños, donde hay un revoltijo completo de razas, que es muy elocuente, digamos, de lo que precisamente somos, ¿no? Pero es muy interesante ya no ver la representación del negro como el esclavo o como el trabajador minero, sino pues un maestro con toda la dignidad de este maestro. Entonces, pues esta historia de este personaje, Rafael Cordero, es una historia bien interesante en Puerto Rico. Es considerado precisamente como el precursor de la educación pública en este país. Entonces, fíjense que este cuadro se vuelve como un cuadro muy icónico en ese sentido, ¿no? Como de destruir un poco también ese tipo de iconografía, pues del negro excluido, del negro trabajador, para construir y empezar a construir la ciudadanía, ¿no? Y construir pues como toda pues una faceta digna precisamente en la representación y la iconografía. ¿Sí? Aquí vemos pues la arquitectura, pero también el paisaje al fondo. Es muy interesante la escena del paisaje, pero también es muy interesante todos estos iconos cristianos colgados en la pared, ¿sí? Como que ahí está pues todo, muchos elementos de lo que somos, ¿no? Pues es un negro que viene de África, pero pues que evidentemente está completamente cristianizado, y que pues es un profesor en esta pose, en este gesto, con estos niños. Es una imagen muy interesante y muy elocuente, digamos, de la construcción de otro tipo de íconos y de iconografía en la representación del negro. Porque otra que se da muy paralela a esta es estos negros que se empiezan a representar, pero que están muy asociados como a un exotismo, ¿sí? Y esta imagen a mí me hace pensar mucho en esta otra, que ustedes seguro conocen, de Enrique Grau, La mulata, ¿no? Dialogan mucho porque fíjense que hay una asociación de todas formas del negro a lo exótico, ¿no? Entonces se le presenta al lado estos frutos exóticos, casi como un fruto más, ¿no? Sucede igual, pues sucede acá, en esta imagen, pero sucede también acá. Y también mucho al oficio doméstico. Entonces, pues es bien interesante como el tipo de diálogo. Aquí mucho más enfático, ¿no? Pues por el hecho de ser una mujer, digamos, en donde todas sus rasgos femeninos son muy enfatizados. Miren la transparencia del vestido en los senos, el escote, las caderas, el ombligo también trasluce a través de su traje, pero fíjense cómo ella está ubicada y cómo posa en medio de estas flores exóticas y estos frutos exóticos y de este timbal pues de agua que es muy asociado a la tradición, ¿no? Y este es un mapa también de Enrique Grau que hizo en los años 40, pero no sabemos exactamente en qué fecha, que me parece que también es muy elocuente de eso, ¿no? Como hay unos lugares en la ciudad, este fue un mapa que muy seguramente tuvo unos propósitos turísticos, que fue encargado con propósitos turísticos. Cartagena en ese periodo estaba muy empeñada en definirse y como construir toda su, sí, su vocación turística. Miren este mapa como es un mapa bien tremendo porque ya en el 40 muestra algo que se ha insistido mucho incluso hasta el momento de hoy en Cartagena, como una división muy fuerte geográfica y urbana entre las áreas de los negros y las áreas de los blancos, ¿sí? Entonces, pues vemos a los blancos en poses, en vestidos muy modernos, en bailes, ¿sí?
en deportes modernos. Miren, esta mujer aquí está esquiando, o estos que están en un baile que se ve muy elegante, esta mujer que se está a punto de clavarse al mar, o miren el vestido de baño y la pose de esta, estos están descansando, mientras que los negros están en otro espacio, que es un espacio más cercano, fíjense, a la naturaleza, ¿no? Y vemos aquí, pues, una naturaleza muy nuestra, muy tropical, ¿no? El plátano, la piña, y los negros bailando cumbia, ¿sí? Aquí vemos a él está con un tambor, ella está con unas, las típicas velas de la cumbia, o aquí pescando, es decir, trabajando. Entonces, fíjense cómo si hay una clara distinción, digamos, entre los espacios y entre las maneras de diversión en las que pues, se les atribuye, digamos, a los negros una serie de lugares y una serie de actividades más asociadas a la tradición, y a los blancos una serie de actividades más asociadas como a la modernidad y al futuro. Eso es, pues es comprensible, ¿sí? Este tipo de imagen es comprensible porque en cierto sentido revela muy bien, digamos, el tipo de mentalidad con respecto a la raza que, pues, que era el pan de cada día en este mundo. Aquí vemos a Enrique Grau empieza, es paradójico, aquí Grau estaba pintando siendo todavía muy jovencito, ¿sí? Era autodidacta, de hecho, todavía. Él empieza a pintar a las mujeres negras y mulatas, ¿sí? Y él empieza a pintar sobre todo a las empleadas de servicio de su casa en manga. Eso es importante porque él, de todas formas, sí empieza, o sea, hay una cosa ahí paradójica. Él, pues por un lado, pues está este tipo de asunto que refleja muy bien como el tipo de mentalidad de la época, pero por otro lado, sí es Grau un artista que empieza a preocuparse por la idea de ser un artista moderno mirando hacia su propia raza. Y empieza a hacer esta serie de dibujos, y bueno, esto lo va a llevar a toda una investigación plástica, que es toda su investigación sobre las mulatas, que, que, pues, que ustedes de pronto conocerán un poco, pero lo que es importante es cómo se empieza a consolidar como una mirada hacia lo negro, que era una mirada casi que prohibida. Acuérdense que en esa visión muy decimonónica, ese asunto de mirar todo lo que tuviera que ver con las músicas negras, por ejemplo, era un asunto de bárbaros, que no era reconocido, entendido como cultura. Aquí vemos Cándido Portinari en Brasil, un artista muy interesante también. Estos artistas modernos en Brasil empiezan a interesarse y preocuparse por los lenguajes internacionales del arte. Sí, miren toda la deformación que hay aquí en la exploración del cuerpo, de las anatomías. Aquí ya no hay una intención de representar miméticamente la realidad. Por supuesto, hay muchas rupturas y muchas exploraciones en términos plásticos, pero hay siempre una intención de, al mismo tiempo que hablar esos lenguajes internacionales, como lo veíamos también con el muralismo, mirar hacia problemas sociales muy nuestros, muy latinoamericanos. Entonces, Cándido Portinari empieza a pintar estos recolectores de café, ¿sí? Campesinos, o, por ejemplo, esta familia, que es una familia bien interesante, ¿no? Donde aparece entonces con todo el desparpajo, como estas razas, eh, como toda esta exploración un poco de lo que los latinoamericanos somos, ¿no? Como una mezcla que no necesariamente es una mezcla mestiza, sino que es una mezcla donde puede convivir lo blanco y lo negro, y donde está ahí todos, como que todos los tonos al mismo tiempo, ¿sí? Eh, Miren el tipo de representación también, ¿sí? El tipo de exploración que hay de la forma, de cómo se construye el espacio también. Ya hay como una ruptura bien fuerte de todo lo que es la perspectiva, aunque aquí seguimos frente a una imagen que es figurativa, por supuesto. Aquí vemos unas figuras representadas muy claramente,
pero hay una ruptura bien importante con respecto a cómo se concibe el espacio en esta imagen. O Labrador de Café del 39, que es una obra icónica del arte brasileño, sin duda, muy interesante, ¿no? Como, fíjense que aquí hay una mirada que es distinta con respecto, por ejemplo, a quien retrata a los esclavos, por supuesto, ¿no? Como hay una mirada además que es muy social. Este grupo de artistas modernos en Brasil tienen una gran sensibilidad social como de pensar y repensar esta serie de problemas. Pero también lo negro aparece de otras maneras insospechadas en la iconografía del arte latinoamericano, como sucede con Wilfredo Lano, ¿sí? Miren que aquí lo negro aparece no tanto en sus formas, ¿sí? Es decir, no tanto en su representación iconográfica, ¿sí? Sino como en toda la imaginería y toda una cuestión de sentido profundo. Wilfredo Lam, cubano, era hijo de un papá chino y una mujer pues mulata cubana. Y él, después de haberse ido a estudiar a Europa, entiende, digamos, pero entiende algo que es muy profundo, ¿sí? Obviamente las vanguardias que él se encuentra en Europa en ese momento son vanguardias que están remirando toda la escultura africana, por ejemplo, ¿sí? Picasso y muchos artistas en ese momento están mirando a los artistas primitivistas. Cuando Lam empieza a darse cuenta que básicamente en la profundidad, digamos, de su cultura, de esa cultura africana, él podía encontrar mucho sentido en esa exploración plástica que le interesaba emprender, ¿sí? Y es aquí que él supera, digamos, esa necesidad de representar al negro de una manera o de otra manera y va más a toda una idiosincrasia mística y religiosa que está en la base de esa cultura africana y logra construir unos mundos muy interesantes que se desligan y que rompen muy bien con ese dualismo muy occidental que tenemos nosotros. Y por eso él empieza, por ejemplo, a crear esos hombres, mujeres, mujeres, hombres, en donde no son ni una cosa ni la otra, son ambas, que son cosas que para nosotros, digamos, los occidentales eran acostumbrados como a un mundo del cuerpo y el espíritu, el hombre y la mujer, como esos antagonismos. Él va superando todo eso a partir de comprender muy profundamente que las bases de esa exploración plástica podían estar en toda esa cosmogonía africana. Entonces, fíjense cómo la iconografía de lo afro también puede ser como explorada en otro camino. Aquí otro ejemplo, otra obra de la muy, muy del principio, digamos, muy... Tarsila do Amaral, esta negra, que es también icónica, y que pues Tarsila Amaral sí que fue una gran artista, ¿no? Y pues evidentemente aquí hay una ruptura y una exploración que es mucho más profunda, contundente, interesante, ¿no? Ella logra crear estos seres que empiezan a ser muy significativos. Obviamente estos artistas están defendiendo como toda esa idea también de la antropofagia, de lo que implica ser artistas desde acá, poderse comer el mundo, devorárselo para producir una cosa que es totalmente nueva. Entonces, miren, al fondo, por ejemplo, está esta negra en primer plano, pero al fondo está toda esta composición muy geométrica. Entonces son artistas que están dialogando como con los lenguajes, pero los están absorbiendo de manera muy vital para hacer de ellos otra cosa absolutamente distinta. Incluso en este sentido de las proporciones, de la corporalidad, de la construcción y la destrucción también de los cánones, de la construcción de los cuerpos, etc. Es bien interesante. Esta es una obra de Enrique Grau del 40, Aborigen y Negra, que es bien interesante ver una representación en el 40, pues en el arte latinoamericano en general,
en los años 20, 30 se empieza, ¿no? Como a construir ese camino de mirarse hacia adentro, de mirarnos nuestras razas, nuestras tradiciones, nuestra gente, nuestras costumbres, nuestros paisajes también. Y estas mujeres, pues aborigen y negra, ¿sí? En Cartagena sí era muy pionero en hacer este tipo de imágenes y en mostrarlas públicamente. En el 41 una feria de arte en Cartagena y él mostró una serie de estas mujeres mulatas, negras, indígenas, y eso fue un escándalo, generó mucha discusión. Entonces, fíjense qué interesante también cómo los artistas van creando pues eh, interés con respecto a ciertos sujetos de representación, ¿no? Por supuesto, todo lo negro era explorado, era excluido. Y empezar a incluir, me acuerdo mucho que una de las críticas que le hacían en ese momento a Grau era que porque pues como que pintar negras como si fueran Venus de Botticelli era una cosa que no podía caer en la cabeza. Por supuesto, lo que hay es un asunto tremendamente racista en el fondo, ¿cierto? Que no se puede concebir que una negra pintada esté en el espacio de la alta cultura en ese momento. Entonces, por supuesto, esas son parte de las polémicas que se generan en ese momento. Oriana pregunta, ¿parte de este interés de los artistas no responde a un interés del mercado del arte? Pues no creo porque en realidad ellos todavía les tenían que recorrer mucho camino para hablar de mercado del arte. O sea, Grau cuando empieza a pintar estas escenas tenía 20 años, vivía en Cartagena, era un pintor autodidacta y realmente mercado del arte ni lejos. De hecho, no existía ni siquiera una institucionalidad del arte, no había una escuela de arte, no había una galería de arte, no había un museo, no había nada, no había ninguna institución del arte en la ciudad. Entonces, fíjense que en realidad esta generación empieza a construir esa institucionalidad. ¿Sí? Se estetiza la imagen, sí, y no se reconocen sus derechos, pues no, porque todavía seguimos. La feria justamente fue una reunión de gente que se dedicaba a pintar, que estaba intentando crear pues un cierto espacio de circulación. Y como te digo, el mercado pues no existía, era un primer intento, una primera feria, la llamaron feria, pero en realidad era una exposición, una primera exposición, como un primer salón que se hizo en Cartagena en el 40. Era un intento todavía muy tímido, pero que fue como el surgimiento de una serie de intenciones de ir consolidando una institucionalidad para el arte en la ciudad. Entonces, y como te digo, en una ciudad donde todavía prevalecía de manera tan fuerte el racismo, pues ustedes saben que incluso hoy todavía se habla muchísimo de racismo en esta ciudad, pues lo que generó fue polémica, más bien, más que interés, polémica. ¿A qué hacemos un super salto? Pues al más contemporáneo. Liliana Angulo sin duda es un referente cuando hablamos pues de iconografías sobre lo afro. Aquí tenemos, pues yo les traje algunas de sus obras. Estamos súper fuera de tiempo, pero pues vamos a verlas así muy rápidamente. Obviamente ella juega muchísimo con esas iconografías que han permanecido, o sea, que hasta ahora mismo siguen vigentes, ¿no? Como esa asociación de los muñequitos, de esas mujeres negras, de los besos de negra, del límpido Rosita o no sé qué, que siempre la imagen de la negra asociada a los oficios domésticos, que son pues el racismo campante y sonante, y Liliana Angulo, por supuesto, apropia digamos, esos espacios donde estas imágenes circulan y los lleva como al extremo, ¿sí? Los explota, como en este caso, ¿no? Lleva
al ridículo, al extremo de la caricatura, este asunto, pues para hacerlo ver, que es un asunto que a todos se nos pasa por así, tranquilamente, ¿no? Pues todos recordaremos o en la casa de la abuela o de la tía o de no sé quién, pues algún muñequito de estas negras, eh, pues que eran muy usados en decoración en las cocinas, ¿sí? Aquí está. Pues el tipo de giro que hace con estas iconografías también un artista, ¿no? Un artista que es sensible a coger estas imágenes, ponerlas en escena, llevándolas hasta su máxima potencia pues para poner a pensar. Negrita, negrita, pues aquí de hecho en el carnaval de Barranquilla hay un personaje que es la negrita Puloy y pues últimamente se ha investigado mucho y se ha pensado mucho sobre ese personaje, como de dónde proviene también, cómo surge y cómo también está asociado a ese personaje, la negrita Puloy, pues mucho de ese estereotipo y esa idea asociada a lo negro. ¿Está? Diana Angulo. Presencia negra, esta me parece que es una imagen muy interesante porque es como una, como a partir de la iconografía muy del siglo XIX, fíjense, poner a esta reina negra, pues a esta mujer negra, como con toda esa dignidad, ¿no? O nuevamente, pues el giro de Ford, ¿sí? O lo que hace Delcy Morelos con esta obra Color que soy, pues que es una obra completamente abstracta, muy pictórica, pero pues que son, pues que está pensando el mismo tema del color, de la raza, ¿no? Estos pedazos de tierra, ¿sí? De muchos colores, que es un asunto, pues quería como traérselos también porque me parece que es un giro ahí como en la, pues en el tipo de reflexión que se está planteando sobre el asunto que es importante también considerar. Bueno, ahora sí, preguntas, los escucho. ¿Nadie? ¿Tan tímidos hoy? ¿Cómo les pareció este recorrido? ¿Les parece que hay, digamos, elementos que se puedan como rescatar allí, que podamos puntualizar, que, ¿sí? Me gustaría, así sea por el chat, escuchar alguna reacción? No sé si en Facebook. No, en Facebook por ahora no tenemos ninguna Preguntas. pregunta. Ok. La representación de lo negro es solo hecha por pintores blancos. Pues no, por ejemplo, Liliana Angulo no es blanca, pero pues muchas veces sí, pues obviamente eso, o sea, es que de todas formas para ver la historia como el arte y para ver, digamos, estas representaciones iconográficas y estas construcciones iconográficas, por supuesto también implica como hacer toda una reflexión social en general, ¿no? Obviamente aquí tenemos que ir muy rápido y no podemos detenernos mucho, pero yo sí creo que es muy importante como todo lo que está alrededor, como que hay una cantidad de discusiones que están alrededor pues de del racismo, ¿sí? Del racismo que ha estado vigente o de algunos discursos sobre la raza incluso. Es muy importante tener presente que, por ejemplo, en los años, la primera mitad del siglo XX, había unos discursos que circulaban muy fluidamente sobre los que ya les hablé en las sesiones pasadas, sobre la inferioridad de las razas negra o indígena,
sobre todo ese proyecto político que muchos países latinoamericanos se plantearon de blanquearse en función de buscar la civilización, de buscar proyectos políticos deliberados, diseñados, premeditados, de blanqueamiento. Y ese blanqueamiento se hizo explícitamente en términos raciales, abriendo las fronteras a inmigrantes de los países europeos, etcétera. Eso sucedió más fuertemente en algunos países, sobre todo el Cono Sur, Argentina mucho, por ejemplo. En Colombia ese proyecto no tuvo tanto eco, ¿sí? Pero sí era muy a la orden del día, digamos, incluso los científicos, había congresos dedicados a discutir estos temas. O sea, no era un tema que ahora nos parece como de loco, pero era un tema sobre el que se discutió muy seriamente y que es tremendo que eso haya sido así, pero pues fue así, ¿no? Entonces había toda una idea de la inferioridad de las razas o de la imposibilidad de la civilización en las tierras calientes. Entonces, pues obviamente en Colombia también había como pues unas zonas y unos territorios que se sentían muy amenazados en medio de este asunto, ¿sí? Porque en efecto lo estaban, pues como que esas ideas circularon fluidamente y eran ideas pues tremendas, ¿no? Entonces eso es muy importante eh, como, como definir esas discusiones que se están dando en cada uno de estos momentos para ver también como el tipo de sujeto que es el artista en esos espacios sociales, pensando y discutiendo esos asuntos. A veces sencillamente reproduciéndolos, ¿sí? Pintándolos, mostrándolos, poniendo en evidencia ese racismo explícito que circula por todos lados, o a veces sencillamente pensándolos críticamente, cuando empiezan digamos, los artistas modernos a pensar que no era posible que esa exclusión de todo lo negro, lo indígena, fuera tan estructural de la idea de cultura que nosotros teníamos, que pensarse como artistas modernos, así no fueran ellos mismos negros, como un Enrique Grau, tenía unas implicaciones muy importantes de exploración de lo propio, de lo popular, de lo nuestro, y eso implicaba pintar nuestras razas. Entonces, pues ahí hay todo un asunto de cómo el artista se convierte en un sujeto social crítico que está pensando ciertas cosas. ¿Sí? Hay cierta pureza frente al indígena que se distingue del negro. No entiendo bien la pregunta. Si me puedes aclarar. Es muy interesante la charla, explicado de una manera muy clara y muy bien documentado. Muchas gracias. Gracias a ti, María. Y lo que hablabas de lo popular, ¿se inclina más a los afros indígenas? No, lo que pasa es que el asunto del indígena, pues por el tiempo no llegamos hasta allá, pero el siguiente capítulo era justamente lo indígena. Entonces, aquí traía como todo otro capítulo de otro asunto mirando la iconografía de lo indígena y las implicaciones que eso tiene. Si quieren lo vemos así muy rápidamente, aprovechando tu pregunta, Sandra. Entonces, cómo pues hay en principio pues una idea de cómo estos episodios de la conquista, los indígenas que mueren, que son, digamos, conquistados, ¿no? También en función de estas expediciones, pues hay una mirada sobre lo indígena muy fuerte y muy importante, lo mismo que les mostré con respecto a lo negro. Está toda esta idea que vimos la clase pasada, la clase no, el encuentro pasado, eh, pues esa mirada también cómo se empieza a construir, como esa idea del mestizaje, del encuentro, entonces, pues la Malinche y Cortés en el caso del muralismo mexicano, pues ese diálogo, ese cruce que se da aquí en sus brazos, ¿no? Eh, todo este rescate de lo indígena, también del muralismo, que ya vimos pues la vez pasada, pero que aquí les traigo algunas imágenes de ese muralismo en Colombia, como este caso, la apoteosis de la lengua castellana, está ese encuentro entre lo indígena y lo hispano, ¿no? Como
como cómo se ha concebido también nuestra historia y esa historia del encuentro, ¿no? Como que en lo negro no estaba tan presente esa idea del encuentro como sí lo ha estado en el tema de lo indígena, de la iconografía del indígena, el encuentro como quienes lo ven como un choque, como quienes lo ven como un cruce, como quienes lo ven como una matanza y como una masacre, ¿sí? Eh, pero también haciendo pues un recuento muy paralelo a lo que hicimos con respecto a lo negro, está cómo los artistas modernos nuestros empezaron a explorar lo indígena de otra manera completamente distinta. Un poco lo que pasó con Lam en Cuba y lo negro, ¿sí? Y es no pensar en lo indígena y su representación, ¿sí? Física o su historia o sus tradiciones, sino pensar esas tradiciones en otro sentido, como lo hace Eduardo Ramírez Villamizar, con pues toda la exploración que él hizo sobre el dorado y sobre la gráfica y el arte y la composición indígena. Entonces es entender como la esencia de esa composición para poder hacer un diálogo desde los lenguajes modernos y contemporáneos del arte. ¿Sí? Pero siempre muy en función de irse a lo propio, lo mismo que hace Negret con sus objetos mágicos, que es como una mirada a los antepasados indígenas para repensar desde allí y desde cómo los indígenas y todos los pueblos precolombinos tuvieron una riqueza impresionante en su arte y en sus propuestas y en su desarrollo, digamos, plástico. Impresionante. Juan Dávila, el mismo artista que veíamos sobre el héroe, ¿no? Que pues le interesa mucho como toda esa exploración del homoerotismo, etcétera, y que hace de los bolívares travestidos. Miren, aquí hace este gesto también con estas esculturas precolombinas, ¿no? Como que nunca se habla de un indígena homosexual, pero justamente hay como todo un interés también de él por explorar eso. O con Luis González Palma, un fotógrafo guatemalteco que empieza a hacer este tipo de escenas. Miren que esta escena podría estar también en Los Héroes, ¿no? Como este tipo de representación muy al estilo barroco, ¿no? Pero con la representación de los indígenas. ¿Sí? O otras series mucho más, como en unas exploraciones muy interesantes también, muy simbólicas, ¿no? Hace este tipo de montajes, fotografía. Esta imagen a mí me parece que es muy inquietante, de esta mujer indígena con 1 metro midiendo su cerebro, ¿no? Y colgada en un espacio con estas lámparas, pues muy de otro lugar. Entonces, fíjense como esos desajustes que ahí también están, que son interesantes. Pero esta serie de una artista brasileña muy interesante que se llama Claudia Andújar, hace una serie que se llama Marcados. Ella viajó en los años 80 con un par de médicos a la selva en Brasil, estuvo en contacto con unas comunidades y estuvieron precisamente vacunando a varias de estas comunidades con estos médicos que pues marcaban y fotografiaban a los indígenas. Es una cosa bien fuerte porque Claudia Andújar además es de origen suizo, creo. Ella, pues, su familia llegó huyendo del holocausto, entonces hay como una asociación que ella hace con estas, marcar a las personas, fotografiarlas de esta manera, ¿sí? Que además es una cosa bien paradójica, porque por un lado está todo el asunto médico de ayudarlos, de vacunarlos, etcétera, pero al mismo tiempo pues está como este asunto de objetualizar a los sujetos, ¿sí? A partir pues de la medicina, además porque es una medicina por supuesto occidental, venida de afuera, mientras que pues sabemos nuestros indígenas tienen toda una sabiduría en sus propias medicinas, etcétera. Es decir, estas imágenes en realidad dan para pensar sobre un montón de elementos, son imágenes bien como potentes, ¿no? Marcados para, ¿sí? Marcados para. O, por ejemplo, tiene estas cartas médicas de la misma serie marcados, donde por supuesto se le pone pues el nombre, las medidas, los pesos, los no sé qué, la fotografía,
que tiene toda esa implicación de catálogo casi, catalogar a las personas, y entonces pulmones limpios, abdomen, ruidos, no sé cómo, hígado. O Anabela Geiger, también brasileña, que miren qué interesante este tipo de imágenes, ¿no? Que muestra también de manera muy contundente esa serie de paradojas que existen entre, por ejemplo, pues una mujer blanca, muy blanca, y esas dos, pero con estas dos imágenes indígenas aquí, pues son una serie de reflexiones sobre un poco lo que somos, ¿no? Como unas imágenes que ponen en cuestionamiento, miren, aquí pasa lo mismo, ¿no? También las ideas de belleza o los ideales de belleza, pues pueden aludir, sin duda son imágenes, son muy elocuentes y pueden aludir a un montón, o sea, nos podrían disparar, aquí podríamos ponernos a hablar y a discutir, digamos, sobre todo lo que configuran este tipo de imágenes. Pero lo que sí es muy interesante es como ese tipo de relaciones y de superposiciones de imágenes, de estos collages, generan como muchas cosas para pensar. Y hace esta serie de, de relaciones entre imágenes, como estos mapas muy interesantes de imágenes en donde pone como en contraste el Brasil nativo y el Brasil alienígena. Entonces son pues estas imágenes, una imagen de estas mujeres de una tribu indígena paradas pues, frente a una maloca en una foto, y estas mujeres pues muy modernas frente a esta arquitectura moderna, esta mujer aquí mirándose en un pozo de agua, en un parque, mientras que esta mujer indígena ve un espejo y se mira y se ríe. Entonces, fíjense ese contraste todo el tiempo de poner mujeres indígenas frente a mujeres, pues no indígenas, no sé, es que no, brasileñas, como mostrar esos dos mundos y y poner eso ahí como realmente como una tensión sobre lo que somos los latinoamericanos y cómo en nuestra América Latina de todas formas conviven también culturas y tiempos, y hay muchos híbridos y muchas relaciones muy paradójicas también. Y esto pues un artista le pone como el ojo, pone el ojo, digamos, en empezar a recoger estas imágenes para hacer esta serie de asociaciones que nos disparan un montón de pensamientos. Bueno, yo creo que ya podríamos dejar ahí. La selección de obras y artistas que nos muestran nos enseñan la evolución de lo propio y la comparación con artistas que valoran tan lo indígena y lo afro. Muchas gracias por tanta disertación y el panorama que nos deja. Gracias, Sandra. Sí, la idea de hoy era como hacer un panorama amplio, como que yo diseñé estas 4 sesiones pensando en eso, en equilibrar cosas, como mostrar algunos momentos más precisos, pero en esto también mostrar unos panoramas amplios sobre temas para que pensáramos también temas y bueno, en fin, como para mostrarles varias perspectivas, como se puede también abordar la historia del arte latinoamericano, y que nos dejara pues muchas preguntas, que es un poco la intención también, que ustedes se vayan con mucha curiosidad, con muchas preguntas, etcétera. Muchas gracias a ustedes, gracias también por su generosidad. Me alegra que les haya gustado y entonces nos vemos mañana. Mañana es nuestra última sesión. Bueno, Isabel Cristina, muchas gracias por compartirnos todos sus conocimientos. Sé que nos vamos enriquecidos de saberes y otros pensamientos e ideas. Agradecemos también a todos por su asistencia y participación. Nos vemos mañana nuevamente a las 5 de la tarde para conocer sobre las singularidades del arte moderno en Colombia. Isabel, nuevamente muchas gracias y feliz noche para todos. Muchas gracias a ti, a todos, que tengan feliz noche y mañana nos vemos.